relacionados con la influencia histórica más. O sea, por ejemplo, aquí Hotelling nació antes que, bueno, que está un poquito antes que Georgescu Roegen. Y bueno, una historia más reciente, que son los tres que nos faltan. Eh, entonces, pero tiene que ver con estos aportes y esto es más específico a las economías de la naturaleza que vamos a ver, o cómo se enfrenta a este deterioro ambiental. Entonces, vamos a ver los aportes que tuvieron eh, estos investigadores, estas personas en el ámbito de la economía de la naturaleza, digamos, por ahora. Entonces, ¿a quién le tocaba Hotelling para que nos hablen de Hotelling? A mí, profe. Adelante. No sé por qué. Bueno, sí lo ven grande, ¿no? No te pones. Porque no sé, no me parece como las otras. No sé, yo creo que es un JPG, yo creo. O algo así. Los otros eran PDF. Pero bueno, así se ve. Adelante, ¿quién le tocaba? A mí. Harold Hotelling fue un matemático y economista norteamericano. Nació en Minnesota, me parece, a principios del siglo XX. Fue profesor fue profesor de matemáticas y de estadística en la Universidad de Stanford y de Columbia. Y también fue profesor de Friedman. Mm, bueno, yo puse o consideré sus tres principales aportes. Eh, una de ellas es la ley de Hotelling o el modelo de la ciudad lineal. Y en este modelo introdujo las nociones de equilibrio de localización en un duopolio, que un duopolio es una competencia entre dos grandes compañías, ¿no? Por decirlo así, en el que, como mencioné, dos empresas tienen que elegir su ubicación teniendo en cuenta la distribución y los costos de transporte. Eh, el ejemplo más claro por el cual le dicen ciudad lineal es suponiendo que en una recta, en los extremos A y C, hay, hay dos puestos, ¿no? De lados, y ahí hay gente distribuida a lo largo del segmento de la recta. Entonces, este modelo dice que, o sea, no importa qué puesto de lados, o sea más barato o estén mejor, estén más ricos, la gente va a preferir el puesto que le quede más cerca porque siempre va a elegir no gastar pues, el medio de transporte. En la regla, la regla Hotelling, mm, es un principio básico en la economía de los recursos no renovables que intentaba predecir los precios de un recurso finito. O sea, este modelo, esta regla la hizo porque el presidente de los Estados Unidos le había pedido que hiciera un modelo para poder, por decirlo así, considerar el precio de extracción de petróleo y algunos otros recursos como gas o minería. Básicamente en esta gráfica nos habla, bueno, en el cuadrante superior derecho, ajá, en ese básicamente es la evolución del precio a través del tiempo. En el cuadrante superior derecho es la función demanda, pero de manera inversa. O sea, lo que dice es que se aumenta el precio, disminuye la demanda. Mm, en en el cuadrante inferior izquierdo, no, derecho, perdón, es la traslación del tiempo, es el tiempo en general. Y en el cuadrante inferior izquierdo, es es la cantidad que se va reduciendo del recurso natural a través de su extracción hasta que se agota. Y me parece que el área que se forma, este, esa área que se forma mm, es la cantidad acumulada de extracción o de recurso que han explotado, perdón. Y por último, el lema de Hotelling, mm,
establece que la tasa de aumento de las ganancias maximizadas con respecto a un aumento de precios equivale a la oferta neta del bien. Básicamente es un teorema de la microeconomía que relaciona la oferta del bien con beneficio de los productores. Ese me costó un poco de trabajo todavía entenderle, por eso lo puse al final. Casi no encontré mucha información de su lema y hasta abajo puse mi bibliografía. Gracias, José Luis. Sí, bueno, Hotelling es importante, bueno, a nivel ambiental o digamos de los recursos naturales por esta regla de Hotelling. Igual aquí, de la ley de Hotelling, ahí les paso un videito después. También estoy pensando, bueno, lo que voy a empezar a hacer también es ponerles videos al principio, yo creo, para que los 5 minutitos que esperamos, y por ahí les voy a poner ese video. Y la regla de Hotelling es importante porque nos plantea esta senda de precios que igual vamos a ver más adelante, bueno, también muy superficialmente, pero él establece estas reglas para poder extraer un recurso, ¿no? Sobre todo los recursos no renovables. Entonces, como sabemos que se van a acabar en algún momento, pues tenemos que tener una forma más que nos maximice los beneficios, ¿no? Que nos dé mayores rendimientos, mayor ganancia económica, mayor. Entonces, tenemos que tener, y eso está relacionado con la tasa de extracción del recurso. Entonces, él maneja una senda de precios que vaya muy ligada a la tasa de interés, ¿no? Que va cambiando con el tiempo. Entonces, y no extraer todo de golpe, sino ir extrayéndolo poco a poco para ir manteniendo esta extracción junto con la tasa de interés. Y esto va a ser lo más eficiente y eficaz también, ¿no? Porque nos va a mantener un ingreso constante mayor al que si extraemos todo de golpe, ¿no? Que también sería prácticamente imposible, ¿no? En casi todos los recursos. Entonces es importante esta regla de Hotelling en la economía de recursos naturales, que vamos a ver rápidamente en próximas clases, y ya después vamos a hablar específicamente de esta regla de Hotelling cuando veamos estas industrias como la minería, por ejemplo. Entonces nos vamos en el 13, entonces vamos a ver. Vamos a ver acá, aquí nos va a hablar de la urbanización de América Latina, que aquí ya van a estar como muy revueltos porque es toda la misma temporada, pero ya se los habíamos pedido. Adelante, ¿quién aquí de este anónimo? ¿Cómo está? Yo, Jennifer. Adelante, Jennifer. Yo encontré que durante los años 40, después de la guerra, empezaron a urbanizarse ciertas zonas en los países porque se desarrollaron después de la crisis, y en Latinoamérica, específicamente Brasil y México, fueron de los que más se desarrollaron. Y encontré que la población que vivía en las ciudades pasó de ser del 33 al 44%. El 33 eran en los 40 y en el 60 ya era el 44%. Ok, gracias. Sí, pues también es una tendencia, ¿no? Del actual, la urbanización de los países. Y no nos escapamos nosotros, y pues aquí está también en los países latinoamericanos, pues muy creciente los países, pero de una manera desordenada y sin planificación, lo que nos trae muchos problemas. Y muchos de ellos ambientales, pero bueno, vamos a seguir con Itzel. ¿Estaba Itzel? No la vi. Ahorita que apunte. Yo no vi Itzel. Entonces, bueno, nos iba a hablar de la cronología de la UNAM. Y nos vamos, bueno, no está. Si estás ahí, manifiéstate, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer más rápido esto, entonces. Con Sharon, que nos va a hablar de la ciencia en el 41. Ella sí la vi hace rato. Pero quizás, así estás, ya te vi.
Ay, perdón, ¿voy yo? Sí, adelante. Vamos en el 13, ¿verdad? En la parte de ciencia. Ah, bueno, yo encontré que por la época de los 40, bueno, en 1941 se creó la primera computadora por, ¿cómo se llamaba? Aquí tienes Conrad. Ah, Conrad Hughes. Ajá. Y la primera computadora se llamó Z1, bueno, así la nombró, pero como no entendí muy bien exactamente por qué, pero así de forma general, en la historia se conoce a la ENIAC como la primer computadora de uso general, y esa ya fue como una creación de la Universidad de Pensilvania. Gracias. Cuando las computadoras ocupaban cuartos enteros, ¿no? Ajá, sí, estaban enormes. Bueno, eso en ciencia como en general, pero aparte pues en México encontré que igual como por esas épocas entre los 40 y los 60, pues de investigación realmente no había nada. O sea, toda la investigación se dedicaba con más que nada a docencia y nada que fuera aplicable ya con el sector de producción o algo por el estilo. Entonces como que fueron saltando, bueno, se fueron creando como instituciones de investigación, este, y como que pasó de un nombre a otro hasta llegar a la creación como del CONACYT como tal, ya en 1970. De ahí en fuera no hubo como gran cosa relevante en México para la ciencia. Gracias, Sharon. Vamos ahora con Georgescu Roegen, que es de los pocos que no son de esos países primermundistas. Entonces, ¿quién nos va a hablar de Georgescu Roegen? A mí me tocó. Adelante, Diana. Yo les voy a hablar de Georges Corrigan. Muy padre. Bueno, Georges Corrigan es un matemático, primero que nada, posteriormente economista, ¿no? Él nació en 1906 y muere en 1994. Y bueno, es pionero o él sienta los antecedentes de la que hoy se conoce como economía ecológica, de la que les voy a hablar más que nada, más que de Georgescu. Bueno, bajamos y vamos a ver. Primero, como les comentaba, él es rumano, o sea, nació en Rumanía. Sin embargo, hubo varios golpes de estado y problemas y tuvo que salir de su país y volver en varias ocasiones. Su formación de matemáticas, que creo que de hecho son matemáticas estadísticas, en algunas fuentes encontré que eran matemáticas estadísticas y en otras fuentes encontré que eran matemáticas nada más, ¿no? Pero bueno, ahí no sé, y los estudió en la Universidad de Bucarest. Después, más adelante, él siempre tuvo, bueno, venía de una familia bastante, digamos, pobre. Su papá murió cuando él era pequeño, sin embargo, le inculcó el interés por aprender y mejorarse y todo lo demás. Y pues su mamá era trabajadora, ¿no? Y híjole, es que se ve bien chiquito. Déjenme hacer con mi pantalla para que se vea más grande. Si no, no sé dónde estamos. Ahí está. Sí, bueno, y como les comentaba, después de eso, o sea, ya una vez que terminó sus estadías en Bucarest, se fue a Francia y Gran Bretaña porque tenía interés en la economía, ¿no? Siguiendo sobre todo a personajes de la economía que le parecían interesantes, casi que como que yo pensaría buscando un maestro, ¿no? Y después, mientras él estaba en Gran Bretaña, de hecho en Londres, lo buscaron de la Universidad de Harvard. Lo buscaron porque pues era una persona que tenía muy inteligente, ¿no? Entonces como que buscan cerebros, ¿no? Y se los expropian. Y pues lo invitaron a Harvard a trabajar. Ahí mientras él estuvo en Harvard, tuvo contacto con Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter es igual un economista súper reconocido, discípulo de otros economistas súper reconocidos. Creo que aquí lo tengo anotado en mis notas. Ay, no lo encuentro. Bueno, pero era como,
era discípulo de Wiener o algo así se llama, y pues él hizo un libro muy importante en el cual, o sea, ayudó muchísimo a formar toda la mentalidad de este Rogan, que es, de hecho su nombre era Georgescu. Rogan no era parte de su nombre, sino que fue un nombre que él agregó como un prefijo que juntaba la última parte de su apellido y la primera parte de su nombre, algo así, y así se agregó Rogan, porque cuando él estaba en Bucarest, me parece, había un anónimo, o sea, una persona que se llamaba igual que él, y pues para no confundirse le agregó el Rogan. Pero bueno, le vamos a decir Georgescu Rogan. Y como les comentaba, Josh Schumpeter tiene el desarrollo de los sistemas económicos, creo que así se llama, pero digamos que así se llama, si no, por favor, no me crean. Y lo que hace a Schumpeter, o lo que llega es que le empieza a poner contexto a la economía, porque justamente la economía era como un fenómeno aislado, ¿no? Así como estos son los económicos y seguimos nuestras pequeñas leyes y nuestras matemáticas, que A más B es igual a C y ya. Y bueno, Schumpeter empieza a ponerle como un contexto a la economía y sobre todo le pone que el capitalismo es una fuerza de cambio, ¿no? Que era muy diferente a la teoría neoclásica. La teoría neoclásica es como es así y tenemos que buscar el crecimiento y siempre va a ser así. Y lo que yo he empleado es que es una fuerza de cambio, ¿no? El capitalismo es va a ser la razón de su propia crisis, porque es una fuerza de cambio que siempre está cambiando, que siempre se está innovando, siempre se está revolucionando, y por lo mismo va a terminar aniquilándose a sí mismo, ¿no? Eso era lo que establecía Schumpeter, que era más cíclico, que tenía cambios, que no era una constante, sino al contrario, una variable caótica. Y bueno, aquí les pongo los tres principales aportes de este Rogan. Ya entrando a Rogan, bueno, él se basó en esto, digamos, ahí fueron sus fundamentos, pero ya se fue por otro lado. Y los tres principales aportes de Rogan es la crítica, perdón, es que no veo nada. Déjenme, me acerco todavía más. Aquí está. La crítica a la representación del proceso económico de la teoría neoclásica, que es lo que les comentaba. O sea, él se fue a Harvard y mientras estuvo en Harvard estudió la teoría neoclásica. Sin embargo, terminando sus estudios ahí, le ofrecieron quedarse para que fuera un profesor, cosa que él decidió no, porque sentía que tenía una deuda con Rumanía. Entonces regresó a Rumanía, de la cosa que después se arrepintió muchísimo, porque en Rumanía él le llama sus años oscuros o sus años de aislamiento mental. Y en Rumanía se dio cuenta de que todas estas teorías neoclásicas como que nomás no encajaban, ¿no? Como que estaban generando más pobreza, más crisis, más desigualdad en su país natal, en lugar de ser como se las contaban en Harvard, ¿no? Y así fue como fue buscando alternativas. Entonces ese fue su primer paso, ¿no? La teoría neoclásica no funciona, yo ya lo vi en mi país, yo ya lo vi, y entonces es una crítica directa a por qué no funciona, que les voy a comentar más adelante. Después el enfoque analítico ecológico, que es donde le ponemos contexto y le ponemos también, agregamos unas cosas que para él son, o sea, las leyes de la termodinámica mencionadas por Ehrlich y de la entropía. No, las de termodinámica no son de Ehrlich, pero las de entropía son de Ehrlich. Las de termodinámica pues son de Newton, creo. Sí, no. Pero no, ay, qué pena. Ahí escríbanme de quién son, no manchen. No me dejen así. Pero bueno, lee los libros de Pablo Ehrlich, que de hecho dicen que es su libro de cabecera, y ahí se entera de la entropía, y entonces él cree que todas estas leyes, y son leyes universales, entonces aplican tanto a los fenómenos físicos, los fenómenos materiales, como a la economía, ¿no? Porque la economía, al fin y al cabo, es un producto de la naturaleza, porque es un producto de nosotros, y nosotros somos producto de la naturaleza, y si esas leyes aplican a los cuerpos humanos y a la biología, o sea, no tendrían por qué no aplicar a la economía. Entonces él agarra esta termodinámica, esta entropía, esta ecología, y los aplica, digamos, a la economía, ¿no? Eso les voy a hablar más adelante. Y lo diferente es, lo que les decía, los límites de la economía y la ley de entropía, que también es como que agarra estas leyes universales, o digamos que si estaban en ese momento en boga, y las aplica ya a fenómenos económicos. Bueno, ahora vamos con la primera, ¿no? En lo que él hace es la crítica al neoclásico. Entonces, después de que él se va a Rumanía, empieza la revolución socialista, y él era parte del partido obrero, de un partido obrero que lo que buscaba era como
libertad del campo, ¿no? O sea, que el campo fuera autosostenible y autogobernable, que es como las políticas de que ahorita estamos mencionando, de Kesney, ¿no? Sí, las políticas de Kesney, como que un poco ese partido político yo siento que iba por ahí, y entonces pues sale corriendo y lo reciben en Estados Unidos, se tarda un año en llegar, pero lo reciben y ya recibe su puesto en Harvard, que él prefiere no porque siente que lo están persiguiendo y que lo van a matar, y se va a la universidad a una universidad chiquita ay Dios mío, ahorita les digo, Vanderbilt, de Vanderbilt, sí. Entonces, ¿puedes subir tantito para que se vea como el título? Tantito, perdón. Sí, ahí está. Entonces, lo que les decía, la crítica a la representación del proceso económico de la teoría neoclásica. Y lo que pasa es que la teoría neoclásica, ahorita aquí voy a tener como la fórmula general, que la vamos a explicar rápidamente, era muy cerrada, ¿no? O sea, vamos a los dibujitos, profesor. Igual y si quiere hacerlo más, ajá, chico, arriba un poquito. Arriba. O sea, es que arriba de esta, no, entre el triangulito y, no está ahí. Es que no lo pude poner. Sí, perdón. No, bueno, lo que quería enseñarles yo era lo de un fenómeno aislado, ¿no? Porque, digamos, lo que él menciona es que la economía no es un proceso aislado, ¿no? O sea, porque están como el sistema cerrado, sistema abierto y sistema aislado. Y entonces él dice que es imposible que la economía sea un sistema aislado, que esté completamente hermético y cerrado y solamente se diga por sus normas, sino que te tiene que seguir por las leyes que están alrededor. El contexto también, también tiene influencia, ¿no? Entonces incorpora las leyes de la termodinámica y su análisis en la función de la producción no clásica, en lo que demuestra la invalidez de la sustitución perfecta de los factores de producción, estableciendo la causa fundamental de deterioro económico, está ligada a la tendencia de la humanidad para aumentar el consumo individual de los bienes exotomáticos. Entonces, aquí hace esta crítica individualista, a que el que nosotros como personas creamos que siempre queremos más, ¿no? Los bienes exosomáticos es como él les llama a todos los bienes que no son parte del cuerpo. O sea, un celular sería como un bien exosomático, ¿no? Sería una materia que adquieres de extra, pero que se vuelve parte, digamos, de lo que tú tienes, ¿no? De lo que tú eres, por así decirlo. Y bueno, esta es la forma clásica de la teoría neoclásica, en donde Y es producción, A es el progreso tecnológico exógeno llamado productividad total de los factores. Luego, ¿qué es el stock de capital? O sea, el dinero con el que se cuenta. Y L es el número de empleados. Entonces, el proceso tecnológico, la inventiva, y el stock de capital y el número de empleados, pues te dan igual a tu proceso de producción cómo va a ser, ¿no? Y alfa y beta son parámetros que representan el peso de los factores K y L y que varían en parámetros entre 0 y 1. ¿Cuál es el problema de esto? Que aún si tú te quedas sin alguno de estos factores, o sea, si te quedas sin materia, todavía puede funcionar la ecuación, y pues eso no es real, porque si tú te quedas sin materia, aunque tengas empleados y así un montón de empleados, y aunque tengas un progreso tecnológico, si tú no tienes materiales para trabajar, pues esa ecuación ya no vale porque ya no tienes materia prima con cual trabajar, ¿no? Entonces, él propuso una distinta. Creo que podemos bajar tantito para mostrar su propuesta. Entonces, lo que él hace es agregar la fisiología y el enfoque analítico fisiológico al análisis económico. O sea, aquí siente que el análisis económico solo se está basando como en el producto, no está viendo ni de dónde sale, ni de dónde viene, ni qué materiales se ocuparon para hacerlo, ni todo lo demás, ni el contexto en donde se está haciendo, ¿no? Entonces es muy limitado. Y entonces le da un carácter físico al proceso, enmarcando en un espacio y un tiempo. Tales elementos permiten ponerlo contra su entorno e identificar los momentos del tiempo en los cuales el proceso analítico que tenemos en mente empieza y termina. Igual, o sea, ya le da un tiempo determinado, ¿no?
en tiempo cero, porque no va a ser lo mismo en este momento que en este momento de la función. Esta apreciación tiene la siguiente ventaja. Al establecer sus límites, podemos reconocer que se trata de un proceso no aislado. Esta visión nos exigirá comprender cómo se dan las interrelaciones del proceso económico en su entorno. En otras palabras, como les mencionaba, nos da contexto. Entonces, aquí ya es una fórmula que no es así súper chafita, digamos, sino que ya tiene un tiempo determinado que tú tienes que establecer, sigue un proceso y también incluye otros fenómenos, como vamos a ver en sus formas, ¿no? Entonces, Q es el resultado deseado del proceso, digamos la producción que tú quieres, ¿no? Y por ejemplo, los fondos son la tierra, el capital físico, la fuerza del trabajo y el sol. Los fondos son todas las materias que vas a utilizar tú para llegar a ese resultado, ¿no? Que ya se están considerando, o sea, ya estás considerando las materias primas o de dónde sacas ese resultado. Los flujos de los recursos naturales son como también la lluvia, la energía solar, todo lo demás. Ahí es donde se consideran en la ecuación. Y que vienen, normalmente vienen de otro proceso de destrucción. Aquí incluso cuenta el otro proceso de destrucción, o sea, tú utilizas los recursos naturales, pero esos recursos naturales pues no los llegan así, ¿no? Sino que primero los cortas y allí utilizas energía, utilizas otro fenómeno de producción y y entonces eso también lo cuenta en su ecuación, o sea, su ecuación incluye, digamos, todos los procesos posibles para llegar a la producción. Y el doble es muy importante porque es el flujo de producción en el proceso de transformación. Y bueno, esto viene con la ley de la termodinámica que nos dice que cualquier proceso, la primera ley de la termodinámica es algo así como energía, digo, más bien como trabajo es igual a, no, trabajo más energía es igual al resultado, ¿no? O sea, implica trabajo y energía, me parece. Sí, ¿no? Bueno, el punto es que nunca se logra el 100%. O sea, tú tienes una cierta cantidad. Lo importante de esta ley, lo que utilizó Roggen, es que tú tienes tienes una cantidad de producto y lo vas a, digamos, tienes una cantidad de energía y vas a usar un transductor y la vas a convertir a energía, tu energía solar con un transductor, con un panel solar, lo vas a convertir en energía eléctrica. Es completamente imposible usar el 100% de esa energía. Entonces siempre va a haber un desperdicio, siempre va a haber un extra que no vamos a poder aprovechar. Y pues Roggen hizo esto con el fenómeno económico. Entonces en cada proceso que tú desarrollas, o sea, el increíble de energía que no se está considerando. Y el agregar estas leyes, entonces ya le está considerando ese desperdicio. Y luego, por último, tenemos los límites de la economía y la ley de entropía, que es la otra, digamos, ley que agrega. Una es la de la termodinámica, que es esto, básicamente es esto, que del 100% nunca se va a poder aprovechar y siempre va a haber un desperdicio, por lo tanto va a empezar a haber un déficit, porque vamos a dejar mucho, o sea, vamos a tener mucha pérdida. De hecho, eso está muy padre visto como con una historia egipcia muy, muy antigua, que es algo así como, cuando 7 ratones matan cada uno 7 gatos. Digo, 7 gatos matan cada uno 7 ratones. Y con eso salvan 700 toneladas de centeno. Algo así es. Y lo que dice es como que, o sea, a lo mejor que un 7 gatos se coman 7 ratones no significa tanto, pero si ves cuánto realmente están comiendo esos ratones es muchísimo, ¿no? Porque son 7 por cada gato y cuando lo ves ya comparado con el centeno, con el alimento que hacen, en realidad los ratones están consumiendo muchísimo, pero cuando llegan al gato ya se perdió mucha energía, ¿no? Porque del proceso de que el ratón se come el centeno, al proceso de que el gato se come el ratón, se pierde energía en esos procesos. Bueno, después la ley de entropía. Al contextualizar el sistema económico dentro de un sistema más extenso que es el medio natural, del que se extraen insumos y donde se producen desperdicio, pareció necesario enfocar la atención hacia las leyes que gobiernan el sistema natural, en donde Georges Roggen introduce la ley de entropía como marco lógico de análisis. Y bueno, la ley de entropía lo que dice es que tenemos un estado ordenado, pero no tenemos ese estado, ¿no? Sino que tendemos a la entropía, que es como un estado de más energía o de desorden, que es la segunda imagen, ¿no? Donde las bolitas
económicas están locas. Y si tú quieres volver al estado inicial, muchas veces no se puede, ¿no? Que es como lo de que cuando mucha más energía de la que consumiste en llegar a ese proceso. Entonces, las contribuciones de este economista en general matemático introducen los criterios de análisis multidisciplinario. O sea, tú ya no veas la economía desde la economía nada más, ¿no? Si la tienes que ver desde la biología, la tienes que ver desde la física, la tienes que ver desde muchos lados. O sea, el análisis transdisciplinario y multidisciplinario es como de lo más importante que él hizo. Y un marco mecanológico más plural que viene con lo mismo y senta, eso es lo más importante también, senta las bases de la sustentabilidad y de lo que actualmente se denomina economía ecológica o bioeconomía. La economía ecológica o bioeconomía se sigue haciendo, de hecho yo para este tema me valide muchos congresos que hay en YouTube en los que hay gente que todavía hace economía, o sea, gente que está haciendo economía ecológica en este momento y lo que dicen justamente es que, o sea, tienes que poner siempre toda tu economía en un contexto particular y considerar todos estos desperdicios que va a haber. Y bueno, y son las bases de la sustentabilidad, ¿no? Porque aquí dice como, los recursos no son inagotables, sino que hay un límite de recursos, hay que establecerlo, y se van perdiendo conforme vamos pasando el tiempo, o sea, nunca aprovechamos el 100%, sino que perdemos mucho, y mientras los vamos convirtiendo, ya no los podemos, ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, mientras tú desarrolles, ya no hay vuelta atrás, o sea, volver a los recursos es muchísimo más energía de la que es producir los nuevos bienes en primer lugar. ¿Alguna duda? Está un poco compleja esta, pero busqué expresarlo mejor. ¿Dudas? Entonces, si hay alguna pregunta que tengan para su compañera. Sí, igual. A mí solamente me salta así a la vista. Bueno, muy buena presentación, Diana, ¿no? Gracias. Las dos, ¿cómo se llama? Las dos fórmulas, ¿no? Como una adopta la forma de crecimiento exponencial, que es la de la teoría neoclásica, ¿no? Y ahí, pues, detrás de todo eso, pues, podemos observar que siempre van a tender al crecimiento económico, ¿no? Aunque falte algún factor, sigue creciendo, ¿no? No tiene límite, ¿no? No tiene límite, entonces está extraño. Y cómo la complejizó Borges, ¿no? Eso es algo súper interesante porque ya metió a un sistema natural dentro del sistema ecológico, ¿no? Entonces está, como en las matemáticas también se reflejan las ideas de estas corrientes de pensamiento económico. Sí, y bueno, como dice Diana, pues esto es la base de bueno, es de los pioneros en introducir el sistema económico dentro del sistema ecológico. Entonces no podemos dejar de ver esa parte que ya nos decían desde Malthus, ¿no? Que hay recursos limitados, ¿no? Entonces, incluso él como que retoma estas ideas, ¿se acuerdan de Quesnay? El que fundó la escuela fisiócrata. Entonces era lo que él trataba, bueno, él como que quería hacer esto, pero no tenía esas bases científicas o de la termodinámica. Todo esto se desarrolla ya en el siglo XIX, ya también con este desarrollo de la industrial, o de la revolución industrial, donde los que desarrollan las leyes de la... Bueno, está muy involucrado Sadi Carnot y después el Calcius, me parece, y Thomson, que son los que plantean sobre todo las dos primeras leyes de la termodinámica, que son las que los interesan. Y si no mal recuerdo, creo que ya se me está olvidando, pero creo que Georgescu Royen incluso propone una cuarta ley de la termodinámica, pero creo que ya después más bien está involucrada en otra de las otras leyes de la termodinámica, ¿no? Como que hace la extensión, pero está involucrada en una de esas leyes de la termodinámica, pero la más importante para nosotros, o en la economía ecológica, es la de la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía, que nos platicaba Diana, ¿no? De cómo se pierde esta energía. Que la energía sería como un factor limitante, ¿no? Para la economía, porque se pierde, ¿no? Sobre todo la energía es la que no es la que se pierde en cualquier sistema, ¿no? Tanto en los ecológicos como en los económicos. Entonces sería un factor limitante, y bueno, ya lo platicaremos un poquito más, pero él es el pionero y el que implementa, con estas ideas, empieza a desarrollar la economía ecológica, que yo creo que sería una de las más
fuertes como en este contexto del desarrollo sustentable quizás, pero bueno, más fuerte y más viable, yo creo. Bueno, hay otras que nos va a platicar, vamos a ver también con Juan, pero pues esta es la más fuerte, yo creo, a nivel mundial, y yo creo que sería viable, pero es muy compleja por la misma cuestión científica, ¿no? De entender todos estos procesos de cambio. Y ahí podríamos entrar nosotros como científicos, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a ver más a detalle adelante. Entonces aquí es otro enfoque de la economía que es importante. Y vamos a irnos rápido. Creo que Diana alzó la mano, Feli. Ah, no la vi. Adelante, Diana, no sé qué Diana, pero adelante, Diana. Sí, Eso yo estoy moviendo. mencionar algo rápido que me recordó el profesor Juan Carlos, que es que cuando mencionó lo de exponencial, que es que al final Roggen lo que quería con todas sus teorías y con todas sus exposiciones es que él abogaba por el decrecimiento. Él decía, no podemos seguir creciendo, el crecimiento, así que siempre se busque el crecimiento con la teoría económica, es imposible porque no hay recursos inagotables, porque no se puede llevar a cabo, porque hay demasiada pérdida de energía. Entonces él abogaba directamente por el decrecimiento y eso también es súper importante de él, que es de los pocos decrecionistas, que eso le ganó muchísimo hate en la comunidad económica y pues en realidad no, nunca fue muy querido, sí fue reconocido porque era un matemático excelente y pues todos sus teoremas, o sea, todo lo que dice él lo sustenta con matemáticas y eso está súper impresionante, ¿no? Pero, o sea, sí, no era muy querido porque tenía una personalidad rusa y también por eso, porque al final es uno de los pocos economistas que buscan el decrecimiento de la economía, ¿no? Que no sigamos creciendo, sino que o se vuelva constante o ya de plano vaya hacia abajo. Y ya, era ese comentario que dan. Gracias. Sí, gracias, Diana. Eso es lo que vamos a ir viendo también, ¿no? De qué significa el progreso, el crecimiento económico, ¿no? El desarrollo. Entonces, ya en próximas clases vamos a ver eso. Y hay otras propuestas como bueno, está la economía ecológica, pero también hay otra propuesta de crecimiento económico, que ese es de Latouche. No me acuerdo su nombre, pero un francés. Bueno, ya los platicamos. Y yo creo que para terminar, bueno, más bien para que nos dé tiempo y no se quede muy apretado la participación creo que es de Jimena. Mejor primero vemos lo de Jimena y trataremos de ver otras entradas ahorita. Y si no las terminamos el miércoles, ya lo que nos alcance, ahorita lo que nos alcance, pero me interesaría mejor terminar ahorita con las infografías. Entonces, para que tengamos tiempo suficiente de comentar. Entonces, adelante, Jimena, mejor. Y ahorita vamos con las otras entradas. Bueno, Martín va a empezar a explicar la biografía primero. Hola. Adelante, sí. Sí, Elinor Ostrom nació en Los Ángeles, California, el 7 de agosto de 1933, con el nombre de Elinor Claire Awan. Y bueno, como se pueden dar cuenta por la fecha, nació en la época de la Gran Depresión. O sea, bueno, nació y creció, entonces como que estuvo muy en contacto con una época de crisis que obviamente marcó su niñez y marcó su forma de pensar. Y ella desde niña tenía un jardín en su casa en donde su mamá le enseñó a cultivar cosas y como que se crió también con ideas de cómo cooperar y hacer cosas en conjunto. Y, ajá, eso fue muy importante para ella. Después, desde niña, siempre estuvo vinculada pues como a temas políticos y de debate. Y ya ven que los gringos tienen clubes como de todo en la escuela, pues ella estaba en el club del debate y así. Y después estudió economía en la Universidad de Los Ángeles. Y después justo como mujer en esa época era muy difícil conseguir un trabajo estable que no fuera más allá de ser secretaria. Como que siempre en las fuentes que consultamos siempre decía que cada vez que iba a pedir trabajo le preguntaban si sabía mecanografía. Y ya después dijo como no, pues me tengo que preparar más y aplicó al doctorado de economía, pero no la aceptaron, pero sí la aceptaron el de ciencias políticas, en donde conoció al que sería su esposo,
más tarde que se llama Vincent Ostrom, que era un profesor 14 años más grande que ella. Y se conocieron en un taller del doctorado y pues después se volvió catedrática en la Universidad de Indiana y se quedó ahí 47 años. Se murió en Indiana, de hecho, en 2012. Y también hizo mucho trabajo de campo para hablar de sus teorías, que ya después va a hablar bien Jimena de eso. Y fue la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía en 2009. ¿Y qué más? Ahí están sus obras importantes, que es El gobierno de los bienes comunes en 1990, Reglas, juegos y recursos en... ¿Le puedes bajar un poquito, porfis, Felipe? Que no me acuerdo del año. En 1994, Confianza y reciprocidad en 2003, Entendimiento de los bienes comunes en 2007, Trabajar juntos en 2010 y ya en el año en el que se murió, o sea, no sé si fue una publicación póstuma, pero El futuro de los bienes comunes, en 2012, que fue el año en el que se murió. Y como ven, casi todo de lo que habla es de los bienes comunes, que ahorita es de lo que les va a hablar Jimena. Sí, bueno, ella hace una crítica muy fuerte a la tragedia de los bienes comunes, escrito por Garrett Hardin, un economista, hombre, en 1968. Y bueno, así a manera de resumen, lo que él propone o él hace una metáfora sobre un pastizal. Tenemos un pastizal y tenemos muchas reses o vacas, no sé exactamente, o sea, ganado ahí, y el ganado tiene diferentes dueños. Lo que Garrett propone o hace en esta teoría es que los ganaderos van a aumentar el número de su ganado porque esto les va a traer un beneficio económico, así como a corto plazo. Y a pesar de que esto pueda pasar a tener un sobrepastoreo y una pérdida, bueno, una compactación del suelo, ellos asumen este precio de la compactación ambiental porque al final de cuentas se va a dividir este precio a pagar, el precio ambiental a pagar entre todos los ganaderos, pero el beneficio económico lo van a recibir solo ellos. Garrett propone que todos van a pensar exactamente igual para incrementar sus ganancias a pesar del costo ambiental y por lo tanto esto va a terminar pues llevando a la ruina ambiental. Esto lo sacó de una teoría de juegos sobre prisioneros que los ponen en celdas diferentes y dicen, bueno, si tú confiesas quién fue el culpable de tal crimen, te vamos a reducir la condena. Entonces, es como, pues sí, una teoría de juegos, saber quién es el que, si eligen el tener esto de, por así decirlo, pues la opción de que nadie confiese quién fue y por lo tanto no los detengan. O sea, esto sería como, pues todos van a cooperar a no sobrepastorear el pastizal o el elegir su beneficio para bien propio, ¿no? Que sería como aumentar el ganado y que aunque el ambiente pues se vaya deteriorando, no importa porque van a elegir su propia conveniencia. Entonces, pues esto lo que refleja de la teoría propuesta de la tragedia de los comunes es que las personas toman decisiones que requieren recursos ilimitados en un mundo limitado. Por lo tanto, el tener acceso a esta libertad de los comunes, o sea, los comunes se lo plantea como los recursos naturales, ¿no? Que se necesitan para obtener estos productos. Entonces, el acceso libre a estos comunes traerá la ruina, inevitablemente, ¿no? Según él propone, porque todos van a elegir su beneficio egoísta. Por lo tanto, Hardin propone dos soluciones, que es el control dirigido por el gobierno, que de hecho tiene que ver como con todas estas políticas keynesianas, o la otra solución sería privatización de todos los recursos, que sería como lo que propone Friedman, ¿no? Entonces, pues esta Eleanor Ostrom dice, no, esto pues no tiene que ser así, porque ella propone, ¿no? Hace una simple pregunta que también describe la teoría de los comunes, de la tragedia de los comunes
a la realidad. Y pues ella a principios así identificó un error de reduccionismo en la base de la teoría propuesta por Harding. O sea, ella dice, ¿acaso sí todos van a elegir pues tener el propio, pues sí, o sea, sacrificar esto que a grande escala, o sea, a mayor tiempo va a terminar afectando a todos los ganaderos, por ejemplo, o para su propio bien? O sea, ella dice, es que este modelo es demasiado reduccionista, solamente propone englobar todas las ideologías que, bueno, todas las decisiones de las personas que podrían estar en este medio para que quepa en un modelo universal. Y pues esto es un error. No tiene por qué ser así, la realidad es más compleja. Y ella indica que es muy importante contextualizar cada situación, ¿no? Cada caso, y también hay que, o sea, que no está mal que todo esto sea complejo, no tiene por qué haber una solución universal, de hecho, hay varias soluciones dependiendo del contexto. Y bueno, ella dice que, bueno, ella en vez de teorizar en una sala o en un gabinete como muchos otros economistas, se lanzó al campo a ver varias comunidades, ¿no? Cómo se organizaban. Ella viajó, por ejemplo, a Nepal, a Japón, a España, en comunidades, donde observó que se autoorganizaban a través de normas creadas y solucionando en conjunto problemas sobre los bienes comunes. Esto hizo que ella rechazara la idea de pues solamente una solución binaria, ¿no? Que o se privatizara todos los recursos y se controlara por el gobierno, o no, a ver, o se controlaran los recursos por el gobierno o se privatizaran. Dijo, es que no tiene por qué ser una solución binaria, existen más soluciones. Entonces, ella propone, bueno, ella observa cómo las comunidades se autoorganizan y logran de hecho solucionar varios problemas de la tragedia de los comunes, ¿no? Que esto es mediante sanciones impuestas por los mismos miembros de la comunidad. Y todo esto, ella indica que es basado en pilares así como importantes, que es la comunicación, la cooperación entre los habitantes y la confianza entre ellos, pues, o sea, bueno, también la confianza y también que se les impondrían sanciones poco a poco, ¿no? Por ejemplo, en su libro ella viaja a una comunidad de pescadores donde, de hecho también Harding en la tragedia de los comunes dice algo así similar de, o sea, si vas a un lago, los pescadores van a querer por su propio bien capturar todos los peces cuantos puedan, porque eso les va a traer pues mayor ganancia. Y si todos piensan igual, en algún momento el lago se va a quedar sin peces y pues eso va a ser una pérdida para todos. Pero de hecho ella va a una comunidad donde es de pesqueros y tienen sus propias reglas, ¿no? De cada cuánto van a pescar, se van rotando las pescas y tienen sanciones y si es que uno pesca en una temporada que le correspondía en otro. Entonces es esto, ¿no? Como hay otras formas de autoorganización posibles y no solamente se tiene esto de los controles externos y más generales. Entonces, pues sí, ella habla mucho de la importancia de contextualizar y pues esta reflexión que Martín... Sí, solo quería decir que se llaman comunes porque en Inglaterra en el siglo, o sea, bueno, durante mucho tiempo en realidad tuvieron estos espacios que se llamaban, pues justo así, comunes, en la traducción al español, y como que en algún momento justo empezaron como a tener estas ideas los gobiernos como de, ¿cómo se llama? Como de hacerlas privadas estas zonas, lo que afectó a estas personas porque eran pobres y vivían de esos terrenos, ¿no? Entonces, pues sí, como que básicamente sacaron a las personas que vivían en esos territorios de los que ellos mismos vivían y por eso se llama así la teoría de Jardín. No, las comunas es otra cosa. Y Eleanor es un gran ejemplo de repensar lo que se tiene sin cuestionar lo preestablecido. Esto también la opusimos porque Eleanor en ese momento desafió muchas de las normas que estaban impuestas en la sociedad, porque como mujer siempre fue muy difícil
sobre todo, yo supongo que también en el medio académico, que ella pudiera sobresalir y además como anteponerse a una teoría que ya estaba dada como un hecho casi casi. Y ajá, y ella de todas formas no sé cómo decirlo, como se antepuso ante todas estas cuestiones sociales y ya. Bueno, no sé si quieras agregar algo, Jimena. Ajá, bueno, sí, algo que me faltó agregar es que, o sea, se dice que ella aportó dos cosas importantes. Una es el aporte así más sustancial, que es esto que dice Martín, de que pues algo que ya se tenía así súper preestablecido, que es que todos iban a actuar de forma egoísta, ella hizo ver que no solamente existe esa solución. Y otra cosa es que ella aportó a una forma metodológica que justo para abordar todo esto de las autoorganizaciones en las comunidades hizo un estudio interdisciplinario. Entonces eso trajo a la economía, ¿no? También verlo de una forma interdisciplinaria, o sea, involucrar no solamente la economía en sí, sino también la ecología, la psicología y pues entre otras cosas. Y también ella hace mucho énfasis en la importancia de un marco teórico para delimitar bien, pues, qué es lo que se quiere llegar en los estudios de caso, ¿no? Porque ella más que nada, pues, hizo esto de no solamente teorizar, sino ya llevarlo a estudios de caso de la economía y tener bien preparado cómo estudiarlos, o sea, a través del estudio interdisciplinario y un marco teórico bien definido para poder obtener, sí, estos conocimientos. Y ya. Y pues justo que ella de hecho sí hizo trabajo de campo, ¿no? Yo creo que cuando ella hizo toda su investigación se notó que Harding no había salido de sus libros o de un aula, ¿no? Como que no se había realmente acercado a estas zonas de las que estaba hablando. Bueno, esa es mi perspectiva, yo supongo que también la de Ostrom. Y ya, gracias. Gracias a los dos. Pues sí está, bueno, bueno, hemos visto, ¿no? Cómo en los países hegemónicos o las ideologías hegemónicas son las que están decidiendo estas escuelas o estos sistemas económicos, ¿no? Veíamos desde, les mencioné desde el principio como Francia, bueno, no vimos España que era un poquito antes, pero Francia, Inglaterra, después Estados Unidos, pues marcan todo dirigen cómo son estas decisiones económicas, ¿no? Y aquí ya empezamos a ver que con estos últimos dos personajes ya empezamos a dejar un poquito esa hegemonía y vemos que aportan nuevas ideas, ¿no? Es más o menos lo que también, bueno, que veamos con Ioescu Ruegen, que viene de Rumania, por ejemplo, no viene de estos países, de estos grandes potencias, y por el otro lado, Elinor Ostrom, que si viene de Estados Unidos, pero igual, como veamos, levanto la mano, Juan, como vemos, pues ya aporta otra forma de pensar, ¿no? Desde ser mujer y de tener otra visión también, por formar parte de esta hegemonía. Entonces, pues por eso también es importante que nosotros, desde un país tercermundista, pues tengamos esta otra visión. Y bueno, iba a decir otra cosa, pero igual es lo que va a decir Juan. Adelante, Juan. No sé, no leo mentes feliz. No es cierto. No pienso que vas a decir eso. Ya. No, lo que yo quería comentarles es que también ella estudió en campo, pero no solamente en lo que conocemos como la producción agrícola, ¿no? Sino que también estudió casos de cómo se distribuye el agua en una región de Los Ángeles y cómo las personas empezaban a tener esta autoorganización para distribuir de manera equitativa el recurso. Y también hizo estudios acerca de la seguridad en algunas ciudades de Estados Unidos y de cómo descentralizar las decisiones y descentralizar los núcleos de poder, pues lograba que fuera más eficaz y eficiente la distribución de seguridad en algunas ciudades, ¿no? Entonces,
hay evidencia científica que ella dejó, ¿no? Que es su legado científico, de que también estos procesos de organización de los sistemas se pueden hacer en las ciudades, ¿no? Y que existen en las ciudades, ¿no? También en el ámbito urbano. Y finalmente, pues, en el 2012, pues saca su artículo, ¿no? De la teoría de los sistemas socioecológicos, ¿no? Y creo que ese es un trabajo fundamental en esta economista, ¿no? Porque ya deja ahí una base teórica de cómo podemos analizar estas experiencias, ¿no? No es la única, no es la única perspectiva, pero sí es muy importante. Entonces, eso es lo que quería agregar. Sí, se le considera dentro de la economía ecológica también, porque va mucho hacia la gobernanza, que lo vamos a platicar más adelante, y vamos a platicar igual esta estrategia de los comunes, porque también es muy relacionado con los bienes comunes también, que hay diferentes, hay bienes privados y hay bienes comunes, y vamos a ver esa diferencia. ¿Qué otra cosa? Y yo pensé que ibas a decir lo de las otras formas de organización, ¿no? Que es lo que vamos a ver también, que ella se asoma, o sea, ella estaba en esos sistemas económicos en otros países, en otras regiones, ¿no? Entonces, incluso, bueno, aquí, por ejemplo, son sistemas que han sido probados también durante siglos y se han ido adaptando, ¿no? Con lo que decíamos con Darwin, han sido seleccionados estos sistemas y han funcionado, y esas sociedades mantienen sus recursos naturales, ¿no? A pesar porque durante el tiempo ha sido seleccionado estas reglas o este comportamiento, esta economía. Y es lo que voltea a ver Elinor Ostrom, pero ya existían ahí. Entonces también hay que ver, vamos a ver en algún momento estas otras formas que se afrontan, o sea que no necesariamente todo está esto dentro de la academia, que también eso nos va a hablar, ¿no? Una invitada, ¿no? De la autoorganización y todo esto, y algunos sistemas que no necesariamente están dentro de la academia, que ya están ahí, pero Elinor Ostrom dentro de la academia los volvió a ver y los analizó. Entonces, pues lo vamos a ver más adelante. Y pues ya no sé si quieres agregar otra cosa, Juan, si no, o alguien más quiere comentar algo. Bueno, fue la única, otra vez, la primera mujer en ganar el premio Nobel de Economía, bueno, específico de Economía, y la próxima semana se entrega, creo, el premio de Nobel, a ver qué nos cuentan. Y gracias, Diana Frida, por el comentario. Y no sé si no tienen otro comentario, pregunta o algo, pues ya nos vemos la próxima, porque ya son las 11. También ya les vamos a subir yo con las fechas ya de entrega de las fechas y los rubros de la entrega del ensayo. El primero, para que vayan, las primeras dos entregas son muy sencillas. Entonces son que definan un tema. Primero que nos digan un tema por dónde va a ir y ya nosotros medio orientamos hacia dónde podrían dirigirlo. Y la segunda entrega es el objetivo. La idea es que los puedan presentar individual o en parejas. Entonces, si quieren ir pensando en eso, y les vamos a subir al Moodle pues estas cosas. Lo quería platicar, pero ya son las 11. Entonces lo subimos al Moodle y si tienen dudas o algo, lo comentamos ahorita si se quieren quedar, o si no, el lunes, ¿no? Entonces, ya ahorita ya los dejamos sin tarea. Vean el video, bueno, los que pues vamos a considerar la participación. Entonces, si quieren mandar un resumen con un comentario, ya no se lo podríamos igual, pero para considerarlo por esta vez, ¿no? Pero la idea es que lo platiquemos en clase. Entonces, para que lo suban al Moodle. Yo pongo en esa parte la tarea, ¿no? Del video. Si no hay dudas o preguntas, y sería que lo manden hoy para que se los contemos. Y ya, eso sí, dice Jennifer que sí. Entonces, si no hay dudas, preguntas, nos vemos el lunes. Muchas gracias. Antes de que se vayan, también que vamos a votar, ¿no? Vamos a seleccionar la mejor infografía. Entonces yo creo que esa también la ponemos en el Moodle, ¿no? Para la votación, para que la piensen y la revisen. La mejor. ¿La de Juan cuenta o no? No, ¿Cómo? también no. La de Juan lo cuenta. Y de preferencia no voten por las suyas. La mejor es la mejor infografía y la mejor exposición, ¿no?
Ajá, sí, ahí vemos y va a haber como ejemplo de sistema capitalista, los vamos a poner a competir en esta ocasión. Y va a haber un premio, ¿no? Yo creo que ya el lunes les decimos, ¿no? Sí. Va. Gracias. Que les Chao, vaya bonito bien. fin. Adiós, gracias. Gracias, hasta Chao. luego. Hasta luego.